En este video les voy a mostrar cómo dibujo un orco con luces y sombras. Eh, Normalmente para los videos de YouTube yo siempre hago dibujos con trazo, con línea, pero esta vez les voy a mostrar otra forma que me gusta más incluso que la otra, que es dibujando con mancha, simplemente dibujando con pincel y ir haciendo mancha, ir puliendo. Me parece que es una forma mucho más divertida, aunque también es mucho más difícil porque mantener el control se vuelve un poquito más complicado, pero vamos a intentarlo a ver cómo nos sale. Eh, Voy a ir explicándoles más o menos lo que voy haciendo. También vamos a usar esa escala de grises que ven a la derecha, que están los valores de 0 a 10, siendo 0 el color negro, la ausencia de luz más bien, y siendo 10 la luz total. Para iniciar voy a hacer un boceto rápido, más o menos para saber qué es lo que quiero, pero me va a servir solo como referencia, ni siquiera lo voy a usar como base para pintarle encima, simplemente es como un esqueleto o una referencia que voy a estar, si quiero, mirando, o por lo menos en mi cabeza tener una idea de hacia dónde quiero ir. También voy a usar unas fotos de referencia que me van a servir como para la iluminación. Van a ser unas fotos en blanco y negro. Las pueden tener ahí como a la mano. Ahí de pronto si tienen otra pantalla la ponen en otra pantalla y lo van viendo. Y les sirve para tener como una referencia a la iluminación. También voy a tener referencia de dos artistas que me gustan mucho, que son Wei Wang y Bayard Wu, que son dos artistas asiáticos que dibujan increíble. Sobre todo me gusta mucho cómo dibujan los orcos y este tipo de seres fantásticos. Voy a usar un pincel con textura. eh, Me gusta más porque me da como cierta variación en el color. No hace un color totalmente parejo, sino que genera como obviamente ciertas texturas y eso le da como mayor riqueza al dibujo. Em, Voy a utilizar un fondo gris claro, más o menos en la escala de valores sería como un 9 más o menos. Nunca me gusta dibujar ni pintar en blanco porque fuera de que molesta mucho en los ojos, también afecta un poquito como la percepción que uno tiene de los valores y en especial de los colores. Si uno va a utilizar colores, le afecta totalmente la percepción de los colores. Entonces es mejor siempre dibujar o pintar sobre un fondo neutro como un gris claro. Para el color de la piel voy a, por lo menos para el tono de base, voy a utilizar como más o menos un 8 y voy a ir voy a ir subiendo más bien voy a ir bajando en esa escala de valores hasta llegar muy cerca al cero en las zonas más oscuras, aunque por lo general no es recomendable usar ni cero ni 10 ni negro absoluto ni luz total, porque en la naturaleza el cero absoluto, el negro absoluto prácticamente no existe en las sombras, a menos que sea pues algo totalmente donde no haya luz de nada, de nada. Pero por lo general las sombras nunca son totalmente negras. Y cuando hay luz totalmente blanca, como un 10, ya se percibe que es como una sobreexposición. Entonces, por lo general se usa como entre 9 y 1. Sin embargo, aquí sí voy a utilizar el 10 y tal vez se utilice el 0. Pero por lo general se utilizan entre el 1 y el 9. Entonces para la piel vamos a utilizar más o menos un 8 y ya después vamos como cambiando un poquito. Les recomiendo que utilicen eh, atajos del teclado
para ciertas herramientas. Yo siempre utilizo la C para el gotero, la X para el pincel, la A para el selector de color frontal, la S para disminuir el tamaño de pincel y la D para aumentar el tamaño de pincel. Y eso me lo enseñó un profesor de Concept Art que trabajaba en Pixar. Él siempre trabajaba así y eso da una agilidad muy buena a la hora de pintar porque como son teclas tan cercanas, se vuelve instintivo, no tienes que pensar para cambiar entre el gotero y el pincel, para aumentar o disminuir el tamaño, para cambiar el color del selector frontal, y entonces da como mucha agilidad. Eh, Listo, entonces primero cojo el 8 y empiezo a hacer como la base del cuerpo, es como la silueta de lo que va a ser el cuerpo. Después empiezo a hacer como un esbozo de cómo va a ser la cara más o menos, y empiezo como a acomodarla al tamaño de la silueta. Tomo un valor un poco más oscuro y empiezo a marcar los ojos, la parte que va a ir como en sombra, la nariz, la barba. Para este dibujo va a tener en cuenta que la luz viene desde la parte superior izquierda. Entonces va a iluminar más como la parte de la frente, de la nariz. Y voy a generar como unas luces fuertes en la parte de la nariz, un poquito en la frente y de pronto en lo que va a ser el brazo. Ahí va a ser como muy marcada la luz. Luego voy tomando un valor más o menos entre 4 o 5 para ir marcando otras partes de la cara, a ir generando como mancha. Voy variando el grosor del pincel para si necesito de pronto como marcar un poquito de barba, de pelo, hago un poco más delgado el pincel. Si necesito marcar áreas más grandes como los brazos, la cara, el pecho, voy subiéndole un poquito de tamaño al pincel. Y ustedes pueden ir jugando con el gotero. El gotero va a ser muy útil para seleccionar colores cercanos, por ejemplo en la cara, y quiero oscurecer un poquito más esta parte, entonces puedo seleccionar con el gotero cierta área del rostro. Para oscurecerlo presiono A y eso me va a sacar el selector frontal de color, y ahí me muevo un poquitico hacia un lado para oscurecerlo, aclararlo y así generar tonos cercanos en la piel, un poquito más oscuros o más claros. Ahora tomo un color muy oscuro, un valor muy oscuro como el 1 o el 0, y marco las partes de sombra como más fuertes, la boca, los ojos, la nariz, el pelo. Marco como esas zonas más oscuras, y eso luego lo vamos a ir difuminando un poquito para que no quede tan marcado, pero sí hay ciertas partes que van a quedar muy muy oscuras. Yo por lo general nunca utilizo la herramienta de dedo, y como este lo pienso hacer no muy finalizado, sino como un boceto, como una especie de boceto muy, muy mancha. No voy a suavizarlo demasiado, van a quedar viéndose los trazos con el pincel, pero como, como no lo pienso hacer demasiado pulido, pues no me importa tanto que se noten un poco los trazos. Ya si fuera un dibujo más finalizado, sí se podría utilizar un poquito de herramienta de dedo o utilizar un pincel normal, pero tratando de difuminar mucho los colores. Bueno, en este caso no tenemos colores, sino los valores.
eh, voy puliendo un poco más como ciertas partes de la anatomía. Trato de dar un poquito de difuminado a los grises, teniendo en cuenta de dónde viene la luz, qué partes son más oscuras, más claras. Voy a marcar también las partes, en este caso las partes donde pega la luz. eh, Voy a ponerlas mucho más claras, más blancas. Eh, con este dibujo es una especie de boceto, no voy a ser demasiado estricto con el resultado final. De pronto pueden haber errores en la iluminación o en ciertas partes de la anatomía, pero eh, el objetivo de este dibujo por mi parte es más divertirme un poco, porque hacía tiempo que no dibujaba así como con mancha y me parece muy divertido. Entonces es como para soltarme un poquito y de paso mostrarles a ustedes cómo hago otra forma en cómo hago mis dibujos. Entonces cada vez voy poniendo como un poquito más de detalle, puliendo un poquito más. Eh, el secreto para que el pelo y la barba se vean como pelo y como barba es adelgazar un poquito el pincel y hacer como unos trazos más. Primero hacer como unos grupos de pelo más grandes y después hacerle como unos cabellos y unas barbas más pequeñas. Como eso le da como la sensación de que está muy detallado el pelo sin necesidad de que esté demasiado detallado. También voy puliendo como ciertas partes de la cara. Y para darle más detalle a estas partes de la cara, facción y todo eso, el secreto está en poner más pequeño el pincel. No es necesario ni siquiera cambiar mucho de pinceles. Este dibujo casi que lo hice todo con un solo pincel. El secreto es el grosor del pincel. Cuando voy a hacer detalles lo pongo muy delgado y entonces eso me ayuda a hacer detalles como más pequeños, a definir más el dibujo y las facciones. Y ya para las áreas grandes puedo poner el pincel más grande y no importa si está como con algo de textura, igual esas manchas eh, a lo lejos se van a ver como si estuvieran más o menos pulidas. Ya si uno lo mira de cerca se va a dar cuenta que están los trazos y todo eso, pero como les digo, este va a ser simplemente como una especie de boceto que no va a estar totalmente finalizado, pero va a estar muy cercano a algo pues como final. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que, y esto creo que ya lo mencioné en un otro video que tengo en mi canal que habla sobre la iluminación, son 3 videos, pero por ahora solo he puesto uno. Si llega a tener más visualizaciones y más like, pongo los otros dos. Yo ahí menciono que eh, las, las partes de sombra, las partes de luz, hay que diferenciarlas bien, en el sentido en que una luz de segunda mano, es decir, una luz que esté en el área de las sombras, una luz de rebote, nunca va a ser, nunca va a ser más clara que la más oscura de las luces. Es decir, en el área de luz todo va a ser siempre más claro que en el área de sombra. Así sea una luz entre comillas oscura, esta luz nunca va a ser más oscura que una luz que esté en el área de sombra. Una luz de rebote nunca va a ser más clara que una luz oscura. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Cuando vamos a dibujar luces en el área de sombra como luces de rebote, estas nunca pueden ser más claras que una luz que esté en el área iluminada. En el caso de este orco voy a poner una luz como de una especie de luz de rebote, como si viniera como de que estuviera rebotando como en otra superficie y le pegara un poquito como al hombro por detrás, pero esa luz nunca puede ser más clara que una de las luces que está en la parte iluminada.
Muchas gracias por ver este video. Por favor suscríbanse, denle like, compartan, eso me ayuda bastante. Y sigan viendo mis videos. Hasta pronto.